Bueno, voy a contar lo que he hecho durante algunos años, que son diseñar intervenciones en psicología de la salud y tratar de medirlas. A lo que ha puesto David. En general, las intervenciones en psicología de la salud son intervenciones basadas en evidencia y teóricamente guiadas, aunque la primera parte es más importante que la segunda, en el sentido de que las teorías tienen que tener evidencias también. Primero que nada voy a hablar un poco sobre el campo de acción de la psicología de la salud, porque puede ser que algunos no sepan, desde la perspectiva psicológica podemos pensar en intervenciones educacionales a nivel subclínico, de sintomatología, pero que no constituye propiamente un trastorno, y a nivel de trastorno mental o psicopatología. Y desde el punto de vista médico, podemos hablar de promoción primaria, secundaria y tratamiento o rehabilitación. En estos cuadros es donde cabe, digamos, lo que son las intervenciones en psicología de la salud, que pueden ir, por ejemplo, desde enseñarle a los niños a lavarse los dientes, hasta algo que es una comorbilidad, como por ejemplo cuando tenemos una persona que tiene cáncer y depresión. Y por lo tanto, en estos cuadrantes que están acá, no es necesaria la formación clínica, pero en este donde tenemos el trastorno psicopatológico sí, por lo tanto aquí pueden haber una formación doble o más de un psicólogo o más de un profesional involucrado. Para diseñar una intervención en psicología de la salud hay que adecuarse a la enfermedad y al tratamiento. Hay que adecuarse, como todo lo psicológico, al paciente y su entorno, porque el paciente tiene un cierto riesgo psicológico previo. En realidad la mayor parte de las personas no tienen una psicopatología, son personas sanas, o sea que nuestro interés no es en la salud mental, nuestro interés es en la salud general. El riesgo psicológico también debido a la enfermedad. También hay un riesgo psicológico debido a la enfermedad, entonces en ese sentido adecuarse al paciente y a su entorno. Su entorno es todo el resto. Adecuarse a la organización de salud también, no es lo mismo intervenir en un hospital que intervenir en un consultorio o en un centro de atención primaria. ¿Cómo evaluamos? Tratamos de evaluar, queremos ver si es posible, si funciona la intervención, si se puede implementar, ¿ya? Si tiene un efecto y si es económicamente relevante o se puede aplicar en los trabajos tradicionales ecológicamente, digamos, en las situaciones reales. Nosotros normalmente estamos en este nivel porque estos otros trabajos normalmente son muy caros. Les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, este es un diseño de una intervención breve para aumentar la compensación en pacientes con hipertensión arterial. Pacientes que no están compensados, que están descompensados de su intervención. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una capacitación para mejorar las destrezas psicosociales de un equipo de atención primaria y después tratamos de aumentar la adherencia al fármaco hipertensivo y tratamos de que esto aumentara la compensación de la hipertensión arterial en estos pacientes con un equipo multidisciplinario y diferentes alumnos con problemas. Usamos evidencia basada en el modelo de sentido común y en la entrevista motivacional. Trabajamos con 21 profesionales y 109 pacientes en 5 centros de atención primaria. ¿En qué tratamos de medir? ¿Ya? ¿Trató el profesional en la consulta médica con el paciente los temas discutidos en la capacitación? O sea, el paciente discutió la representación de la enfermedad con el paciente en la que pudiera ser desadaptativa, habló acerca de su plan de acción para tomar el medicamento, y sus intervenciones eran consistentes con la entrevista motivacional. Estas fueron las formas que nosotros tratamos de medir esto, si el profesional trató una consulta médica, los temas discutidos en la capacitación. Después, cambió el paciente su representación de enfermedad con una más adaptativa, aumentó el paciente su adherencia al fármaco antihipertensivo, disminuyó la presión arterial en el paciente. Ejemplo, corrigió, por ejemplo, el hecho de que la hipertensión es una enfermedad asintomática y con síntomas inespecíficos respecto de lo contrario, por ejemplo. Durante la consulta, sus respuestas eran en relación a la entrevista motivacional, pueden ser consistentes o inconsistentes, algunas sí, o sea, fueron diferentes del grupo control con el grupo experimental en algunas. Cambió la representación de enfermedad de los pacientes,
algunas sí y otras no. Entonces, los resultados. Respecto a la primera pregunta, el profesional hizo parcialmente en lo que lo capacitamos. El paciente parcialmente cambió su representación de la enfermedad por una más adaptativa. El paciente, no lo mostré porque son muchos datos, sí aumentó su adherencia al fármaco hipertensivo, pero también lo aumentó con la forma en la que medimos, pero eso que estoy muy de acuerdo con la presentación anterior, la adherencia al fármaco, el grupo control, y disminuyeron la presión arterial los pacientes del grupo intervenido, sí. Ok, entonces, una intervención psicosocial breve, mostró ser viable en la atención primaria, produjo efecto a nivel de la conducta de los profesionales, en la atención de salud, modificó los aspectos psicológicos, en este caso cognitivos y unos emocionales y conductuales que no los mencioné, el paciente, y hubo resultados en salud. O sea que vemos que... A ver, ¿cuánto me queda? Uy, me queda nada, ya. No voy a saltar las otras. Voy a ir a esto que fue lo que nos pasó en una intervención. Voy a pasar a esta intervención. La validación inicial, o sea, fase 1 de la intervención psicosocial breve para tratar adherencia y síntomas depresivos en personas con hipertensión descompensada. Estas eran personas también con hipertensión descompensada, que de otra forma tratamos de mejorar la adherencia y tratamos de disminuir los síntomas depresivos al mismo tiempo, no refiriendo qué es lo que normalmente se hace. Y en una intervención muy breve porque también era para atención primaria. Entonces, lo que nosotros queríamos ver era si la intervención era más efectiva en disminuir la presión arterial que solo el monitoreo, o sea, la medición. Trabajamos con 91 pacientes hipertensos descompensados. Nos basamos en el modelo de autorregulación de Leventhal, el enfoque cognitivo-conductual y los principios de la entrevista motivacional. El resultado, aquí os estoy mostrando solamente el resultado de salud. La presión arterial sistólica en el grupo control disminuyó un poquito, pero no significativamente, o sea, en el fondo se mantuvo, y disminuyó en el grupo intervenido de forma significativa y el seguimiento subió un poco. En realidad, estas intervenciones breves requieren seguimiento, reforzamiento. Tienen que ser breves porque en la atención primaria no se puede hacer una intervención larga. Así que tiene que ser breve y muy acotada, muy bien diseñada para que no ocupe mucho tiempo los profesionales, ¿ya? Pero requiere seguimiento. Nosotros en realidad aquí no hicimos reforzamiento, ¿ya? Pero eso es lo que había que hacer. ¿Qué pasó acá? Acá pasó que la disminución de la presión arterial sistólica, la intervención produjo disminución de la presión arterial sistólica de forma directa, pero principalmente mediada por el aumento de la adherencia. ¿Ya? El aumento de la adherencia produjo una disminución de los síntomas depresivos, pero estos no, por supuesto, no tienen por qué disminuir la presión arterial. Entonces, una de las cosas que nosotros postulamos en términos más generales es que las intervenciones en psicología de la salud tienen que estar muy adaptadas al contexto, ¿ya? Nuestra preocupación no es la salud mental, es la salud general, y ojalá intervenciones integradas donde se toman tanto los aspectos médicos como los aspectos psicológicos, como por ejemplo en esto, porque las comorbilidades, sobre todo en problemas cardiovasculares, por ejemplo, son muy altas. Un 40% de las personas con problemas cardiovasculares también son depresivos o tienen síntomas relevantes de depresión. Y el sistema que tenemos normal de referir al paciente a otro profesional para que toque la depresión, el psicólogo o el psiquiatra, y el problema cardiovascular el cardiólogo, no ha sido muy eficiente. Por lo tanto, la otra cosa que es una hipótesis que tenemos es que las intervenciones en psicología de la salud tienen como objetivo mejorar aspectos de la salud general, aspectos de salud física, podríamos decir. Pero el hecho de que una persona maneje mejor su enfermedad
controle mejor sus síntomas médicos, aumenta su autoeficacia y esto, a su vez, no mejora, pero disminuye sus síntomas depresivos. Así que, por lo tanto, sabemos que los pacientes que tienen problemas médicos, ¿ya?, tienen un peor manejo de la enfermedad si tienen ansiedad y depresión. Pero también, si uno es capaz de enseñarles a manejar mejor su enfermedad, puede hacer que eso